Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presentación de los cursos de extensión de la Universidad Nacional de Música. Antes de empezar con esta presentación, queremos expresar a la familia del maestro Juan Carlos Ruiz Ospino nuestras más sentidas condolencias. Hoy el maestro falleció y con gran dolor y resignación hemos tenido que recibir esta noticia que nos enluta a cada una de las personas que lo conocimos y sabemos la calidad de ser humano que era. El maestro también enseñaba en los cursos de extensión, un semillero donde ayudó a muchos niños y jóvenes a conectarse a través de la música. Es muy penoso para nosotros recibir este tipo de noticias, pero queremos hoy día dedicarle y poder abrazar a cada uno de sus familiares y expresar, como ya mencioné, nuestras condolencias. Descanse en paz, querido maestro. Bueno, nuestras actividades igual deben seguir y para dar inicio a esta presentación de los cursos de extensión, queremos dar la bienvenida a los maestros que hoy nos acompañan. El maestro Juan Albites de saxofón, el maestro Marco Benemelis Basulto de corno y el maestro Denis Bernard Fernández de guitarra. Cada profesor nos hablará sobre la metodología de la enseñanza en este entorno virtual y vamos a conocer un poco más de cerca acerca del desarrollo de las clases. Al finalizar las intervenciones de los maestros, vamos a hacer algunas preguntas a ellos. Recuerden que para los cursos de extensión no hay límite de edad y todas las personas que deseen aprender a tocar algún instrumento pueden aprender a través de los cursos de extensión. Vamos a empezar con el maestro Juan Albites, de la especialidad de saxofón, a quien le damos la cordial bienvenida. Maestro, adelante. Buenas tardes, soy Juan Albites, profesor de saxofón y bueno, también de clarinete. Respecto, digamos, a una metodología de enseñanza, esto depende de acuerdo a la persona que me toque, si es un niño, porque en extensión hay matrículas de niños, muy niños, hasta muy viejos. Entonces, de acuerdo a la edad, se va viendo. Hay quienes desean postular, hay quienes no desean postular, solamente como curso pasajero. La metodología es bastante simple, se busca un método de acuerdo a cada uno y a las posibilidades que puede ir. Si desea prepararse mucho más, se intensifica un poco más para prepararlo en el mismo curso, también se puede hacer. Y bueno, se desarrolla un plan lo más simple posible si es que está comenzando de cero o si ya tiene conocimientos, mucho mejor todavía porque es más fácil para el profesor, ya tiene algún conocimiento, algunos incrementos en cuanto a técnica o algunos métodos que le puedan funcionar mejor. Mi método empleo lo más simple que pueda, como vuelvo a repetir, de acuerdo a cada estudiante, sea mayor de edad o sea muy menor de edad. El instrumento, en este caso, el que estoy desempeñando ahora es el saxofón, muy conocido popularmente, quizás para muchos, a muchos les interesará, sino también, en todo caso, también tengo la especialidad de clarinete. En este caso, el instrumento, digamos, si el alumno o señor debe adquirir un instrumento, lógico, sería mejor. Y más que estamos en pandemia, lamentablemente no se puede realizar en la institución las clases, porque también había la posibilidad de que se les podía prestar el instrumento, ¿no? Pero siendo imposible, deberían tener su instrumento. En cuanto a los métodos, se les manda ya por medio del correo, y cualquier información, yo estoy siempre en contacto con ellos, cualquier cosa. Respecto al instrumento, no es tan difícil, quizás como cada instrumento se necesita un pequeño inicio. Y en este caso les tocaré alguna pequeña melodía, ni tan clásica, ni tan popular.
Algo más, digamos, cualquier cosa de contacto tienen la universidad para cualquier información. Como lo vuelvo a repetir, me adapto a cada alumno y pienso que también los profesores, cada uno se adapta a los alumnos y a la posibilidad de que puedan hacerse. Siempre se puede hacer milagros, ahora que estamos en pandemia, y de alguna manera, aunque si no será tanto como en la parte personal, persona a persona, esperamos transmitir lo mejor posible para que el acercamiento y la enseñanza pueda llegar lo mejor posible. Agradezco también esta comunicación y cualquier cosa estoy a su disposición. Gracias. Muchas gracias, maestro. Después volveremos con las preguntas que tengamos del público y le agradecemos en verdad. Bueno, recuerden que la matrícula para los alumnos antiguos ya empezó el día de ayer y continuará hasta mañana. Los alumnos nuevos se van a matricular el 25 y 26 de febrero y deben realizar previamente un registro que estará disponible en nuestra página web www.unm.edu.pe/inscripciones. A continuación, vamos a hablar con el maestro Marco Benemelli Basulto, de la especialidad de corno. El maestro Benemelli es graduado del Instituto Superior de Artes de La Habana, Cuba, y desde 1997 profesor de nuestra institución. Ha sido integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica de Lima. Vamos, adelante, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, un poco para mostrar un poco mi instrumento, ¿no? El instrumento que yo enseño es el corno francés, que todos lo pueden ver. Instrumento de la familia de viento metal, un instrumento que se usa en orquesta sinfónica y en bandas. Un poco hablando de la metodología de enseñanza, como bien también dijo el maestro Alvite, es muy similar, en dependencia de la edad de los niños, en este caso, que se acercan a aprender. Eso tiene mucho que ver, porque tiene mucho que ver con el desarrollo físico de cada uno, ¿no? Si es un joven ya de 11, 12, 13 años, de acuerdo a eso también, ¿no? Si es un niño más pequeño, es un poco más difícil porque no tiene ese desarrollo físico. Ahora, también básicamente lo principal en este instrumento, igual que los instrumentos de metal, el corno francés, como ustedes pueden ver, es esto que está acá, que se llama la boquilla. Esto es lo que va a los labios y los labios tienen que vibrar. Si no, no suena. Entonces suena así. Ese es el sonido que produce primero acá. Después eso se traduce en el instrumento, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar cómo suena el instrumento, pero primero que nada, tiene mucho que ver a criterio del profesor, de acuerdo al nivel del alumno, el método que se va a enseñar, sobre todo para ir adquiriendo las habilidades, ¿no? Las habilidades, sobre todo, aprender a emitir el sonido, aprender a vibrar los labios, aprender a sacar un sonido natural, siempre tocar natural, tocar de una manera sin hacer ningún tipo de fuerza ni nada, todo lo contrario. Y entonces el aprendizaje es un proceso continuo de una clase. La clase es una clase a la semana, tengo entendido, de 1 hora. Entonces es una por semana y así, entonces, de acuerdo al avance, el alumno va a ir mejorando, sobre todo en el caso de los instrumentos de metal como el corno, es adquirir flexibilidad y adquirir un poco lo que son los primeros sonidos en el registro central, ya ir extendiendo el registro en la medida que el alumno va desarrollando un poco la habilidad del soplo, y etcétera. A ver, yo le voy a mostrar más o menos cómo suena el corno, ¿no? Como bien les dije que es un instrumento sinfónico.
Como se pueden dar cuenta, es un instrumento que toca música clásica de los compositores clásicos que han escrito sinfonías y obras para orquesta sinfónica, como también pueden tocar, igual que los demás instrumentos, música de película, como lo que le acabo de tocar, música de diferentes temas de película, etcétera, musicales, en dependencia del género que sea, si es un género más clásico, romántico, popular, etc. Entonces, también en este momento tenemos la dificultad de que estamos en el periodo de la pandemia y bueno, sería ideal que los alumnos que les interesen por el instrumento ya tengan su instrumento para poder desarrollar un poco el trabajo, porque como pueden entender, al no ser presencial, al ir presencial al conservatorio, siempre ahí se le presta un instrumento, pero ahora es muy complicado desde ese punto de vista. Tendría que el alumno tener su instrumento y normal puede hacer su clase online. Y una cosa muy importante, el trabajo online es un trabajo, a ver cómo le explico, toco yo, toca el alumno. Es muy difícil poder tocar las dos personas a la vez porque el retorno o la llegada no es junto, o sea, no es similar. O sea, es una clase dinámica, práctica, en el cual es como un intercambio, ¿no? Yo ejecuto, digo cómo se hace y el alumno lo va haciendo. O sea, no es como cuando uno lo hace presencial, que lo puede hacer en tiempo y espacio a la misma vez. Se puede decir si es así, ¿no? Pero bueno, cuando se comienza, si ya el alumno tiene algún tipo de nivel, es mucho más fácil porque lo único que hay que hacer es ordenarlo e ir desarrollándolo poco a poco. Si empieza de cero, es primero trabajar solamente con la boquilla, aprender a vibrar los labios y ahí emitir el sonido. Gracias. Estoy a su disposición. Muchas gracias, maestro. Gracias. Recuerden, por favor, que pueden hacer las preguntas y al finalizar estas intervenciones vamos a ir respondiendo. A continuación, vamos a dar pase al maestro Denis Bernard Fernández, de la especialidad de guitarra. El maestro Denis es compositor y concertista y ha sido solista de orquestas sinfónicas y filarmónica. Tiene amplia experiencia didáctica y desarrolla la musicalidad del alumno desde el principio. Adelante, maestro. Prenda su audio. Ahora sí, maestro. Adelante. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me uno al sentimiento de pérdida de nuestro querido maestro, fallecido hoy día, José Luis Espino, amigo de todos y un gran ser humano, realmente, un gran maestro. Y bueno, también agradezco, Giovanna, por esta invitación de mostrar un poco al público lo que puede hacer la música, ¿no? Con las personas, que es llenar el espíritu y el corazón, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia y de tanta precaución en salir a la calle, ¿no? Es la actividad ideal, tal vez, aprender un instrumento musical y bueno, hacerse feliz a sí mismo, ¿no? En el caso de la guitarra, pues la guitarra es uno de los instrumentos más completos, ¿no? Como solista, después del piano, porque aparte de ser un instrumento melódico, es un instrumento armónico, polifónico, contrapuntístico y es bastante exigente, es cierto, pero todo depende de la metodología que aplica un maestro y todo depende de esa relación humana que se establece entre el maestro y el alumno, comprendiendo las necesidades, ¿no? y fabricando un camino, como ya se dijo aquí, fabricando casi un método para que el alumno llegue a su objetivo. Siempre dando lecciones y metas a lograr al nivel del alumno, jamás exigiendo lo imposible, porque el alumno tiene que sentir que está avanzando poco a poco y sobre seguro.
¿no? Con los niños hay un especial cuidado de hacerles querer a la música un poco a través de la actividad lúdica, ¿no? Que es la creatividad, el juego, ¿no? No exigirles tanto como si fueran a dar conciertos serios, ¿no? Sino que tengan el placer de tocar las melodías que ellos más conocen, ¿no? Como son las melodías tradicionales, las melodías infantiles, esas melodías populares. Y luego, pues, a los jovencitos un poco más grandes ya se les incide bastante en la lectura musical y en tocar siempre por partitura, lógicamente, ¿no? Y bueno, la memoria musical, que es otro departamento, como dirían los maestros, tiene que desarrollarse desde un comienzo para que el alumno a la hora de tocar pueda fluir en su mecánica, en su parte motriz, y pueda empezar a expresar, pueda empezar a respirar y a frasear cada articulación, cada pregunta, cada respuesta. Y la guitarra es un instrumento de amplísimos recursos expresivos que a través de la técnica que uno estudia, pues llega a abarcar mucho, y muchos grandes compositores han compuesto para ella. Les voy a tocar un fragmento, por ejemplo, de una técnica muy conocida que es el trémolo, un pedacito de una melodía. En este caso, por ejemplo, la melodía es tocada con 3 dedos, ¿no? En una pulsación continua, y el pulgar le da el bajo fundamental a cada acorde. Otra técnica que se aplica en la guitarra es el arpegio. Por ejemplo, esta romanza anónima del siglo XVII. También, bueno, popularmente hablando, muchas personas piensan que la guitarra solo realiza acordes y que sirve solo para cantar y acompañarse de canciones, ¿no? Lo cual es cierto. La guitarra abarca muchos géneros, desde lo popular a lo clásico. Por ejemplo, en la música brasilera se usan acordes disonantes muy compactos, ¿no? Les voy a tocar un fragmento de un bossa nova. Bueno, para terminar, ¿cómo no hablar también de la guitarra peruana, que es tan rica, ¿no? Como la guitarra criolla, la guitarra andina, la guitarra costeña, la guitarra afro. También se adapta mucho en lo que uno enseña la música tradicional del Perú. Hay armonizaciones muy sencillas y progresivas, por ejemplo, un vals, ¿no?
más importante, digamos, para un maestro de música es incentivar al alumno y siempre hacerlo tocar melodías que le van a dar cierta, digamos, alegría, ¿no? Y uno va creciendo y aprendiendo, y al final también existen aquellos alumnos que llegan para aprender y prepararse para el examen de ingreso a la Universidad de Música. Y en realidad esa es mi especialidad. Tengo muchos alumnos que siempre han postulado y con suerte han ingresado. La preparación es muy intensa y lo mínimo que debe tocar un alumno en casa es 1 hora, ¿no? Los invito a todos, pues, a participar de esta experiencia y que puedan ser parte de nuestra familia de músicos. Muy amable, muchas gracias y estoy a su disposición. Muchas gracias, maestro. Gracias. Y bueno, para recordarles al público que las matrículas ya empezaron para los alumnos antiguos, y para los alumnos nuevos va a ser el 25 y 26 de febrero. Y como les digo, deben de realizar antes un registro previo que estará disponible en nuestra página web www.unm.edu.pe/inscripciones. A ver, maestro Benemeli, maestro Alvites, disculpe, tengo alguna consulta. Dice, ¿con qué obra se empieza a tocar para el saxofón? ¿Con qué obras empiezan a tocar con alguna obra, o cómo empieza alguien que recién se está iniciando? Bueno, debería empezar con unas pequeñas frases, algunas pequeñas canciones, unas conocidas, pero muy cortas, de acuerdo, digamos, al inicio, ¿no? 20 compases, mira, musicalmente. ¿Qué obras? Debe empezar con Happy Verde, y lo saca. Hay quienes por intuición estaban en Happy Verde, y al menos conocen, digamos, los primeros dedos, y al hacerlo, logran hacer, y se sienten un poco contentos, al menos lo que he visto. Hay diferentes piezas cortas, hay métodos con cosas muy cortas que ellos podrían realizar, pero todo depende también del niño, de la persona que ejecute, ¿ya? El tiempo, porque lo que se necesita es práctica. Es práctica, a veces un poco difícil porque los muchachos o estudian o tienen otras cosas por el juego, entonces tienen que ver a los padres de alguna manera en un pequeño lapso de tiempo, 10, 15 minutos o algo más, que puedan practicar al menos, porque es la única manera que el niño pueda practicar, ¿no? Y aparte también que las clases un poquito, es una asistencia muy mínima, pedagógica, que se le hace para que el niño progrese. Y se le hace practicar, se le muestra en todo caso, dependiendo. Eso de, como le digo, vuelvo a repetir, depende de qué alumno. Hay quienes son más receptivos, hay niños que demoran, no se puede evaluar a todos los días, todas las personas igual. Hay diferentes cosas, partes psicológicas que hay que verlo, ¿no? Todo eso se ve hacia el inicio. Psicológicamente se ve, digamos, qué persona es, qué avance puede tener, qué se le puede exigir y qué no. Porque uno, por más que esté dándole vueltas, si el niño tampoco no lo practica, es casi, digamos, no digo inútil, pero necesita un lapso de tiempo y tener mucha paciencia en el caso que el niño quiera continuar. Bien, y otra consulta dice, ¿un niño de 7 años puede aprender a tocar el saxofón, o cuál es la edad mínima? 7 años. Yo pienso que sí. El niño está con esas ganas, con esos impulsos, puede intentarse. Porque está bastante corta, hay que adaptarlo con el instrumento y buscarle, digamos, para lo más simple que pueda emitir el sonido. Sobre todo lo principal es la emisión del sonido. Lo demás ya es técnica motora, ¿no? Eso va con ejercicio. Claro, ¿y cuál sería la edad recomendable en todo caso para que empiece? Sí, a partir de los 7, 9 años, 9 años, como digo, depende, generalmente 9 años, 10, ya 11 años, ya. Pero depende, como digo, puede tener 16 años y hay algunos que no, aparte también de edad,
jóvenes. Entonces, la falta de práctica no les permite, no les permite desarrollar. Entonces, a veces se ven como medio frustrados, pero no es nada de frustrarse. Es cuestión, digamos, de que, como dijo el profesor Denis, inculcarle al alumno para que sea de su agrado. Es como, en parte, como hobby. En los colegios, no todos tienen música. Hay muchos que sí se dedican a veces también a la música, y hay unos que son muy buenos y sin embargo no siguen música, siendo muy buenos. Lo que se ve, ¿no? Se puede desarrollar. Quizás los padres busquen otra cosa, otra dirección, una universidad, otra materia, pero se puede hacer a dos. Por ejemplo, mi hija sigue dos materias, en veterinaria, que sigue hasta ahora, y también en música. Entonces, depende, no porque sea tampoco hijo de músico, depende. Ahora prácticamente los chicos tienen muchas oportunidades. Tiempo tienen, porque así en vez de estar consultados, están con el aparatito ahora mucho tiempo, pasan demasiado tiempo, entonces deberían dedicar, es difícil también, yo digo, hay que darles el tiempo a eso, pero ellos sí tienen un tiempo que se les puede. Todo también depende de los padres. Ya a veces las razones de trabajo impiden eso. Ahora con la pandemia quizás los padres que están más en casa, un poco más, de repente lo pueden inculcar, porque se sabe, digamos, que el arte ayuda mentalmente a desarrollar a los niños. La música está muy reconocida en esto, en el desarrollo psicológico del alumno, en el desarrollo de la persona, la personalidad y mejor persona para más adelante. No como los que tenemos ahora los gobernantes, muy preparados pero burros en la mente. Entonces, tenemos que mejorarlos y perfeccionarlos para un mejor camino. Todo esto el arte difunde y desarrolla más el conocimiento y las... Sí, no sé si algo más que no. No, maestro, esas son las preguntas. Muchas gracias, maestro. Gracias por hablarnos, por también exponer también la necesidad y por qué es importante la música para el niño, para todos los seres humanos en general, que es necesario. Muchas gracias. Maestro Benemelis, quería una consulta. ¿Cómo selecciono un corno? ¿Usted puede darnos las pautas? ¿Cómo hace una persona que recién va a iniciar en cursos de extensión y de repente no tiene un corno y quiere saber cómo comprar, qué tipo de corno con qué tipo de corno puede empezar? Sí, mira, tenemos en ese aspecto, se puede decir que somos benditos en ese aspecto, porque conozco muchos cornistas y muchos músicos que inclusive que están en Alemania y ellos me dicen, por ejemplo, que no pueden a veces conseguir un corno a bajo costo, a un costo barato, se puede decir allá, porque los cornos son caros y todos son de marca, etc. Nosotros tenemos una ventaja acá en el país, que en la avenida 2 de Mayo, todos conocen que hay montones de tiendas, hay muchas tiendas de música. En la avenida 2 de Mayo podemos encontrar cornos baratos, son cornos chinos. Son cornos, con esos cornos, casi todos los alumnos que yo he tenido de regular, de tanto escolar como posescolar y todo, han comenzado con esos cornos y después más adelante se han comprado. Pero son unos cornos que dan un muy buen resultado, responden muy bien, son, como vuelvo y repito, son cornos chinos que están a un precio barato, un precio, por ejemplo, se puede encontrar en un lapso, en un precio entre 800 a 1200, 1300 soles. Más o menos esos precios, ¿no? A veces te lo puedes encontrar también de segunda mano, que a veces los llevan de segunda mano, que ya están usados y los venden baratos, pero principalmente donde se encuentran, vuelvo y repito, es en 2 de Mayo. En 2 de Mayo, en toda la avenida esa por donde está la Universidad Villarreal, por ahí hay cantidad de tiendas, se va entrando y se pregunta. Y yo ahí he ido, porque yo he ido con varios alumnos que se han comprado cornos ahí, como vuelvo y repito, en el caso de los cornos chinos son nuevitos, como dice, nuevos, con su nylon, con todo, para estreno. Y son buenos, porque yo he tenido uno para estudiar y responden muy bien. Y ya te digo, los alumnos de conservatorio han tenido así y lo han tenido varios ciclos y normal. Y tocan inclusive
en banda, tocan en diferentes lugares hoy en día y les responden muy bien. ¿Ya? Ahora, mira, volviendo al tema que estaba hablando el maestro Alvite, por ejemplo, en el caso del corno, para empezar, por ejemplo, los alumnos empezar a tocar una pieza o algo así, como te digo, eso es a criterio del profesor, porque cambia mucho depende de la persona con que uno se encuentra, ¿no? Por lo regular, el corno, yo explicaba por el desarrollo físico, yo, por ejemplo, que estudié en Cuba no te admitían empezar un instrumento de metal, un corno, una cosa así, menos de 10 años. Puede ser hasta 9 años, 9, 10 años, por el mismo desarrollo físico, porque ese cuenta, si es un niño muy pequeño, puede ver el instrumento, a la hora de poner el instrumento, apoyarlo en la pierna y que el alumno se pone en la boquilla. A veces si tienen la caja torácica muy chiquita, entonces quedan así. Entonces si no, hay que bajarle el corno, la campana y apoyarla en la silla para que le pueda alcanzar bien, porque como te puedes dar cuenta, lo principal es que la cabeza esté derecha, ¿no? Y puede tocar de esa manera, no estar tocando así, porque entonces ya se acostumbra o empieza con una mala posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, depende, ¿no? Te digo, a criterio profesor, pueden llegar alumnos que ya tienen una base o que tocan un poquito y que hay que ordenarlo. Entonces, ahí, por ejemplo, pueden empezar aprendiendo ¿no? Hay métodos allá, por ejemplo, empezamos un método que se utiliza para todo, que es el método de Hal Leonard de Essential Element 2000. Es un método que es utilizado para formación de banda de todos los instrumentos y es muy didáctico porque empieza a desarrollar el registro y después va introduciendo piececitas, lesioncitas conocidas, cancioncitas, etcétera, etcétera, que son elementales, ¿no? En la medida que el alumno va progresando, ya va tocando cosas más difíciles. Después también tenemos otro método, que es un método de melodías famosas para corno, pero eso es ya cuando el alumno ya lleva unos cuantos meses ya, que ya toca un poco más, puede tocar piezas de ahí que son fáciles, pero fáciles, entre comillas, no es que sean difíciles, sino que un poco más difícil que el método que yo te dije anteriormente, Hal Leonard, Essential Element, que te va desarrollando y tocan piececitas, cosas conocidas, cuando viene a ver inclusive a dúo que tocan dos voces a la vez, etcétera, y van practicando y van desarrollando sobre todo el registro, ¿no? Porque el registro se va desarrollando en la medida en que se va desarrollando la musculatura de esto que está acá, que son los labios, ¿ya? Porque tenemos que crear todo lo que es cómo hacer vibrar los labios bien dentro de la boquilla. Eso es todo. Pero en el caso del corno, le decía que se sugería también entre los 9 y 10 años que un niño pueda aprender. Sí, claro. Mira, a ver, entre 9 y 10 años, yo por ejemplo, yo he tenido alumnos de 9 años y he tenido, por ejemplo, en muchos casos cuando han sido muy pequeños, niñas incluso, que con la dificultad que te decía, que a veces no le llega el corno se le pasa un poco, entonces hay que bajarle y se sienta en la silla y ponerle la campana un poquito más abajo. Por eso es lo recomendable, porque es por el mismo desarrollo físico, 9, 10 años. Yo, por ejemplo, cuando empecé de 10 años. Ya era más grandecito, ya el mismo desarrollo físico te ayuda, ¿ves? Entonces, pero no es nada imposible hoy en día, pero es que eso es más difícil. Por ejemplo, hoy en día ya están fabricando unos cornitos pequeñitos, que son pequeños, pero eso, por ejemplo, tú llegas a las tiendas acá en 2 de mayo, como te decía, y es muy difícil a veces encontrarlo. Puede ser que por ahí encuentres uno, pero no es lo usual. Puedes enseñarle a un niñito con un cornito pequeñito de eso, pero lo normal es empezar con un corno normal, puede ser un corno en fa o un corno doble, pero más recomendable 9, 10 años, y si es 11 ya, bueno, mucho mejor, porque ya está más grande, el mismo físico le va a ayudar mucho más. Muy bien. Listo, maestro. Muchas gracias. Gracias por aclararnos estos temas. Bueno,
al maestro Denis Bernard hay algunas consultas también. Maestro Denis, están consultando si usted enseña con un método propio. Así es. ¿Escucha, maestro Denis? Claro, sí. Sí, es una pedagogía personal que yo, porque en verdad he conocido 200 métodos de guitarra. A mí me alfabetizaron con un método que se llamaba Puyol, que es un método muy duro, muy difícil. Y como yo era niño, ¿no? Entonces me costó bastante, pero como era bastante, digamos, empeñoso y estudiaba 20 horas por día, lo sorprendía al profesor. Me daba una página para estudiar, yo le hacía 20 por semana. Y él se sorprendía porque hice una carrera muy corta, muy rápida, muy fugaz, pero era un caso no general, ¿no? El método Puyol es un poco cansativo, son 4 libros. Después existe el método Suzuki, ¿no? Y el método Suzuki para otros instrumentos como el violín, el piano, es interesante, ¿no? Pero para la guitarra no es dimensionado, ¿no? Entonces, no lo veo como un collage. No es para hablar, digamos, ni bien ni mal, pero el alumno siente muchos vacíos, ¿no? Y eso de tocar sin saber la partitura, sin saber leer, ¿no? Tocar por oído, no me gusta mucho. Quiero que el alumno sepa leer y que un día sea independiente y pueda hacer su propio repertorio libremente de mí, ¿no? El método Caruli, el método SOR son muy antiguos, pues el año 1780, 1800, imagínate. Y los métodos modernos, pues, que se han escrito, pero inciden en la música contemporánea, no sé. Me parece que todos tienen que empezar por la música melódica, por la música diatónica, ¿no? No tonal ni serial, ni nada experimentativo, ¿no? Yo sí he escrito muchos métodos y continúo escribiendo porque en verdad, como lo confesé al comienzo, cada alumno para mí es un desafío y cada alumno tiene tanto que aportar que yo acabo escribiendo un método especial para cada uno de ellos. Tengo un libro básico que son como 7 niveles, pero en base a eso construimos junto con el alumno una serie de repertorio basado en los intereses comunes, ¿no? Lo que le gusta y lo que yo quisiera que él haga también, ¿no? Muy bien, maestro, muchas gracias. Agradecemos pues, a los maestros que hoy día nos han acompañado en esta presentación de los cursos de extensión, al público también que a través de sus preguntas, de sus intervenciones también que nos han estado siguiendo a través de la página de Facebook de la universidad, y recordarles que estamos ya en proceso de matrícula. Las matrículas son todos los meses durante el año, ahora estamos en la modalidad virtual, y bueno, y en este caso para las clases de marzo, para los alumnos nuevos, la matrícula es el 25 y 26 de febrero. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Hasta luego, maestro. Gracias.